Esta historia es un fanfic basado en Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi. Publicada por Shueisha. Este fanfic. Esta historia está basada en, traducida de Viridian, The Green Guide de Clouds. Publicada en AO3. Capítulos 53. Oculto. Eraser no quería que se fuera, y Suku lo sabía. Era lógico, así que no quería culparlo, pero aún así era un poco molesto tener que concentrarse en ser sigiloso y perder la cola cuando lo único que quería era tirarse en la cama y no despertar jamás. Finalmente, tras usar todo el sigilo que había aprendido pasando noches con héroes, Izuku logró deshacerse de ese extraño hormigueo en la columna que le indicaba que lo estaban observando y pudo irse a casa. Se metió por la ventana y apenas tuvo fuerzas para quitarse las armas y cambiarse los pantalones por el pijama antes de desplomarse en la cama. Izuku se dio cuenta vagamente de que probablemente debería quitarse la estúpida sudadera con capucha que le había dado Amplifier, pero estaba cansado y era cómoda. No era su sudadera habitual, así que no tenía que preocuparse de que alguien la viera y se diera cuenta de que era Viridian, ¿verdad? Había otra parte de él, enterrada en lo más profundo en ese momento, que gritaba con todas sus fuerzas que todo aquello eran solo excusas y que la verdadera razón por la que no quería quitarse la sudadera era porque era un recordatorio físico de que había gente que lo extrañaría si moría. Izuku no se permitió escuchar esa parte. Si lo hacía, sabía que solo se sentiría culpable, porque no merecía ser envuelto en un abrazo con sudadera por uno de sus héroes favoritos, así que optó por no darle más vueltas, cediendo al agotamiento profundo y fingiendo que todo estaría mejor por la mañana. Souta necesitaba urgentemente un trago, pero apenas había amanecido. Así que beber alcohol en ese momento sería una locura. Aún así, eso no significaba que quisiera ocuparse del papeleo de la noche anterior. Al menos ya casi habían terminado. Era uno de los pocos aspectos positivos de toda la situación. Le dolía profundamente dejar que Viridian se marchara así, pero confiaba en el chico. Sabía que no iba a romper su promesa, lo que significaba que al menos tendrían otro día en el que el chico estaría a salvo y entonces podrían ocuparse de todo. Si a eso le sumamos que Souta fue quien descubrió el cuerpo primero y tenía que estar presente cuando llegara la policía, se creó la tormenta perfecta que lo llevó a él, un héroe con licencia, a dejar marchar solo a un chico con tendencias suicidas y con antecedentes de recaídas. Lo odiaba. Souta suspiró exhausto mientras firmaba la última página. Quizás debería pedirle ayuda a Netsu para encontrar al chico. Parecía una traición, pero si eso lo mantenía a salvo, entonces sus pensamientos fueron interrumpidos por un chico con uniforme de secundaria que abrió las puertas de la comisaría con más fuerza de la necesaria. El chico se acercó encorvado al mostrador donde estaba sentada Sansa, con las manos metidas en los bolsillos, y Souta casi habría pensado que el chico estaba preocupado por algo si no fuera porque actuaba como un delincuente tan evidente. Oye, bola de pelo, gruñó el niño. ¿Hay algún amplificador por aquí? Los ojos de Souta casi se abrieron de sorpresa, pero estaba tratando con un adolescente. Así que era lógico esperar lo inesperado. Aún así, un chico con tendencias delictivas como para llamar bola de pelo a un policía entrando directamente en una comisaría y preguntando por un héroe en particular, quizás solo buscaba una distracción, pero le despertó la curiosidad. Y así fue como se encontró acercándose al mostrador. Tuvo que ir corriendo al baño, comentó Souta. Volverá enseguida. El chico lo miró de arriba abajo, con expresión poco impresionada. ¿Qué se supone que eres? ¿Un vagabundo? Souta se burló. Prueba con un héroe, chico. El chico lo miró con una ceja arqueada y le dijo, ¿en serio? ¿Cómo esperas volverte popular si te vistes así? No todos los héroes tienen que ser populares, chico, resopló Souta. A algunos no nos gusta tratar con los buitres. Vaya, Souta casi puso los ojos en blanco. Al parecer, nadie le había dicho eso al chico. Era una de las cosas que menos le gustaban del mundo de los héroes. Esa presión por alcanzar la popularidad. Eso daba lugar a chicos como este, que simplemente no sabían que existía la opción de ser héroes clandestinos. Era frustrante, pero si Souta hubiera tenido el poder de cambiarlo, ya lo habría hecho. Permanecieron en un silencio algo incómodo por un momento antes de que el chico volviera a hablar. Entonces, si eres un maldito héroe, ¿cómo te llamas? Eraserhead. Souta pronunció su nombre de héroe como si fuera un desafío, porque en muchos sentidos lo era. Era raro que incluso los alumnos de su clase hubieran oído su nombre. Y mucho menos unos jóvenes rebeldes que entraban por la puerta, pero supuso que siempre hay una primera vez para todo. Al parecer, el chico percibió el desafío en su voz,
porque miró fijamente a Souta durante un largo rato mientras intentaba ubicarlo, y luego se burló. Ese es un nombre estúpido. Sí, su respuesta directa hizo reír al chico y Souta casi abrió los ojos de la sorpresa. Con todo, esperaba que la risa del chico sonara cruel como la de un matón, pero solo sonaba cansada. De hecho, se parecía más a una de las raras risitas de Souta que a lo que esperaba según la actitud del chico. El chico vaciló. Este chico que conocía, probablemente habría sabido de ti. Probablemente podría recitar una docena de datos sobre ti también. Souta estaba a punto de negarlo. Porque estaba bajo tierra por una razón, pero fueron interrumpidos. Espera, ¿esa fue una risa del gran Katsuki Bakugo? La voz de Amplifier llamó desde atrás con exagerada sorpresa. Y Souta se giró, poniendo los ojos en blanco al darse cuenta de que se agarraba el pecho dramáticamente. ¿Lo rompiste, Eraser? Cállate, perra ruidosa, dijo el chico, Bakugo aparentemente, con buen humor. Eso hizo reír a Amplifier, lo cual, aunque fue un suspiro molesto, Souta agradeció extrañamente. Después de todo lo que había pasado esa mañana, a todos les vendría bien un poco de distracción. Observó al chico con más atención. Amplifier parecía tomarse su grosería y sus palabrotas con calma. Y no parecía haber mala intención detrás de ellas, así que tal vez el chico no era tan delincuente como parecía. De cualquier manera, seguía siendo un gamberro. Eraserhead, qué descortés de mi parte no presentároslos. Sonrió Amplifier. Este es Bakugo, creo que ya os hablé con acento agudo de él. ¿Ese chico que colabora como voluntario con mi grupo de redención de villanos? Souta sí lo recordaba, así que este era el chico con la suficiente autoconciencia como para darse cuenta de que necesitaba cambiar antes de poder ser un héroe, y estaba dispuesto a tomar medidas para lograrlo. Eso explicaba mucho mejor su comportamiento. Era un delincuente, o al menos lo había sido, y ahora probablemente no conocía otra forma de actuar. Seguramente necesitaba mejorar un poco, sobre todo si quería ser un héroe popular, pero tenía la base. ¿A qué debo esta visita?, preguntó Amplifier. ¿No deberías estar en la escuela? No empieza hasta dentro de 20 minutos. Gruñó Bakugo. Y yo, necesitaba hablar contigo de algo. De acuerdo, Amplifier se encogió de hombros, dejando claro que no era lo más raro que había pasado en todo el día. Vaya, Bakugo miró a Souta, probablemente queriendo un poco de privacidad. Y Souta estaba a punto de respetar los deseos del chico y marcharse cuando se armó de valor y empezó a hablar. ¿Has oído hablar alguna vez de un tipo que se hace llamar Stein? Souta y Amplifier intercambiaron una mirada. ¿De verdad Bakugo estaba preguntando por el asesino de héroes? ¿Cómo había oído ese nombre? Habían estado haciendo todo lo posible por mantenerlo alejado de los medios. ¿Grandulón?, preguntó Bakugo. ¿Katana? ¿Demasiados cuchillos? ¿Estúpido don de parálisis cuando te corta? ¿Obsesión maníaca con que los héroes sean dignos? ¿Cómo sabía tanto? Souta sabía que ya se había escrito sobre el don de Stein, pero sus motivaciones seguían siendo en gran parte desconocidas, incluso para quienes lo investigaban, así que ¿cómo? Bueno, si no lo conoces, deberías. Bakugo se pasó la mano por el pelo y resopló con frustración y vergüenza. Está completamente loco, parece que hablas por experiencia, dijo Souta lentamente. Bakugo lo miró como si fuera un idiota. No, solo lo vi en una valla publicitaria. Por supuesto que hablo por experiencia. Intentó matarme. Souta y Amplifier se quedaron paralizados. Incluso cuando era Stendhal, Stein era conocido por atacar a cualquiera con quien tuviera problemas. Y aunque era raro que atacara a niños, no era algo inaudito, lo que planteaba la pregunta de cómo este chico había sobrevivido al encuentro. Pero, Bakugo, Amplifier vaciló. Stein suele atacar a héroes o villanos. Tú no eres ninguno de los dos, así que pensó que me cortaría de raíz antes de que pudiera convertirme en un héroe. Gruñó Bakugo. No soy tonto, sé cómo actúo. Y antes de que preguntes, cambió de opinión y decidió perdonarme. Déjame crecer o algo así. Souta arqueó una ceja con curiosidad. ¿Sabes por qué? Ahora estaba seguro de que el chico estaba avergonzado. Bakugo miró al suelo. Este tipo está completamente loco. Nada de lo que hace tiene sentido. Souta miró a Amplifier y ambos acordaron en silencio no presionarlo para que diera respuestas. Todavía no. Amplifier puso una mano en el brazo de Bakugo y habló en voz baja. ¿Cuándo fue esto? Hace un par de noches. Refunfuñó Bakugo. Souta se cruzó de brazos y dijo. ¿Y no nos lo dijiste entonces por qué? Porque pensé que podía con ello. Exclamó Bakugo. Voy a ser un héroe. Necesito ser fuerte y confía en los demás.
dijo Amplifier con firmeza. Sé que hemos hablado de esto en grupo, pero no tienes que hacerlo todo solo, Bakugo. Y no deberías, da igual, dijo Bakugo, ajustándose la mochila y sin dejar de mirar al suelo. Tengo que ir a clase, pero no dejes que ese tal Stein te acorrale. Los miró a los ojos antes de darse la vuelta para marcharse. Es jodidamente aterrador. Inko sabía que el horario de sueño de Izuku estaba descontrolado. Desde que empezó a estudiar en línea, dormía a horas intempestivas y ella sospechaba que pasaba varias horas de la madrugada haciendo los deberes en lugar de dormir, pero había días como hoy en los que se preguntaba si algo más pasaba. Izuku no había salido de su habitación en todo el día, lo cual era raro. Sobre todo porque era su día libre y normalmente al menos venía a cenar con ella. Ni siquiera tenía la luz encendida y no veía la luz de su portátil. Así que sabía que no se estaba distrayendo con las clases, lo que significaba que seguía en la cama. Llamó a la puerta varias veces antes de abrirla con vacilación. Izuku, cariño. ¿Estás bien? Izuku estaba acurrucado en su cama, de cara a la pared, pero no se había dormido. Cuando ella entró, él la miró y se incorporó rápidamente, dedicándole una sonrisa radiante que era obviamente fingida. Ya que ella aún podía ver sus ojos hinchados y las marcas de las lágrimas que indicaban que había estado llorando. Sintió un nudo en el estómago. Sabía de la prevalencia de la depresión en adolescentes y de cómo aumentaban esos riesgos en quienes no tenían dones. Y había esperado que las cosas mejoraran para Izuku tras su traslado fuera de Aldera. Pero al parecer se había equivocado. O tal vez solo había tenido un mal día. Rogó a Dios que solo fuera un mal día. Sonrió con incomodidad, dudando en abordar el tema incómodo. Izuku le diría si algo andaba mal, ¿verdad? Nunca había visto esa sudadera con capucha, ¿es nueva? Eraserhead es uno de los héroes que te gustan, ¿no? Recuerdo que lo mencionaste cuando eras más joven. Oh, Izuku bajó la mirada para ver qué llevaba puesto y se puso rojo como un tomate. Sí, es. ¿Merchandising personalizado? Sí, merchandising personalizado. Es que, me gusta mucho. Inko no sabía muy bien qué responder. A Izuku le gustaban muchos héroes, pero este Eraserhead debía ser realmente especial si estaba dispuesto a gastar su dinero en productos personalizados del héroe. Aún así, hablar de la sudadera le había dado una idea. Izuku probablemente tenía miedo de preocuparla. Siempre había sido un niño considerado, dispuesto a secarse las lágrimas si eso significaba consolar a alguien que lloraba. Si sentía dolor, probablemente no se lo contaría a nadie. Simplemente se lo guardaría para sí mismo, para ser el único que sufriera. Pero ese breve momento hablando de la sudadera lo había distraído. Así que, aunque Inko no pudiera obligarlo a decirle qué le pasaba, lo mínimo que podía hacer era distraerlo de lo que le molestaba hasta que se sintiera un poco mejor. El primer paso sería sacarlo de esta habitación oscura. Estaba a punto de preparar una tanda de galletas, dijo Inko con una sonrisa. Pensé en llevárselas a mi compañera de trabajo. ¿Sabes? La que resultó herida durante el desastre de Año Nuevo. Una expresión indescifrable cruzó el rostro de Izuku, pero rápidamente fue reemplazada por una sonrisa. Eso suena como una gran idea, mamá. De hecho, tiene una hija de tu edad, dijo Inko con cuidado. Pensé que tal vez te gustaría venir a ayudarme con el parto. De nuevo, esa misma expresión cruzó su rostro e Izuku pareció brevemente dividido antes de mirar los ojos de cachorro de Inko y decir con voz temblorosa, está bien. Inko sonrió y sacó a Izuku de la cama. Bien. Estaba pensando en galletas con chispas de chocolate, pero tal vez con las peculiaridades de su familia. Deberíamos añadir algunos ingredientes extra.